Ya tenemos en la línea a Arturo Magaña Duplancher. Arturo, querido Arturo Magaña, buenos días, qué gusto saludarte. No, que el gusto es mío, Jesús. ¿Cómo estás? Buen Muy día. bien, ¿y tú después de un par de sábados ausentes? Oye, ¿cómo se nos acumula material internacional y qué fuertes las declaraciones de Antonio Guterres a propósito de la Asamblea General de las Naciones Unidas? Hace unos días ya nos escandalizábamos y por razones obvias, Arturo, por acá generaron bastante eco aquellas declaraciones de que estábamos pasando del planeta, del calentamiento global a la era de la ebullición. Y ahora, decía yo hace un momento cuando iniciaba el programa, y parafraseando un poco a los comentaristas del fútbol, metió más fuerte la pierna todavía Antonio Guterres. Dice: la humanidad ha abierto las puertas del infierno. Arturo, ¿cómo viste todo lo que ha sucedido con la Asamblea General de las Naciones Unidas? Si quieres, vámonos por partes. Es un gran tema, Jesús. Sí. Para los internacionalistas es como el Super Bowl. Entonces sí, tenemos que estar ahí pendientes y ver un poco qué pasa en cada momento. Sí. Yo creo que es interesante lo que dice Guterres. La lectura obviamente está dada en el contexto de esta minicumbre de acción climática que hicieron coincidir con la Asamblea General. Pero yo creo que aplica para muchas de las cosas que vimos. Esta cosa de que estamos abriendo las puertas del infierno. Es decir, desde hace mucho tiempo, yo por lo menos no recuerdo una fecha reciente, las sesiones de la Asamblea General pues son atendidas sobre todo por los líderes que encabezan los países miembros del Consejo de Seguridad, que como tú sabes pues son los 5 miembros permanentes. Es decir, Francia, Reino Unido, Rusia, China y Estados Unidos. A esta Asamblea General solo se presentó Estados Unidos. No fue el francés, no fue el inglés, no fue el presidente chino y no fue el presidente ruso, porque si pone un pie en Nueva York, se ejecuta una orden de aprehensión girada desde Países Bajos demás, por la Corte Penal. Pero ¿y los demás, Arturo? ¿Cómo explicar la ausencia de los demás? Pues por un lado hay quien dice, miren, es creciente la irrelevancia de Naciones Unidas y por lo tanto Macron prefirió quedarse a recibir al rey Carlos de Inglaterra, que pues, ha hecho una visita apoteósica a Francia para restablecer lazos muy dañados después del Brexit. O China prefirió más bien dedicarse a sus conflictos internos a nivel político y económico, y el Reino Unido no se diga. La verdad es que yo no estoy en esa hipótesis. Yo estoy más bien en la hipótesis de que hay una confrontación cada vez mayor en distintos sentidos dentro de Naciones Unidas, dentro de la comunidad internacional de 193 países, y que por lo tanto pensaron mejor, para aliviar ciertas tensiones, no participar. Y eso tiene efectos sobre todo lo demás, ¿no? Es decir, sobre los compromisos que se asumen, sobre los temas que se abordan, sobre los diagnósticos que se comparten, porque pues, podemos hablar de exactamente lo que se dice en la cumbre, los discursos del debate general, etcétera, pero la verdad es que hay algunas cosas que son todavía más preocupantes en términos del diagnóstico que se comparte, ¿no? O sea, por un lado, estamos hablando de una Asamblea General de la ONU en el contexto de una crisis climática muy profunda que la está explicando Guterres de una manera muy vehemente y donde además empieza a señalar culpables, ¿no? Eso yo tampoco lo había visto en el pasado, con nombre y apellido directamente, ¿no? Es decir, los que no están haciendo suficiente su chamba como para reducir el aumento de la temperatura global o ajustarla a los 1.5 grados o el uso del carbón y otros combustibles fósiles y la transición energética. Pero también pues es una asamblea que se asoma a la crisis migratoria más profunda que hayamos visto en décadas, y nosotros ya tenemos en México suficiente para compartir al respecto,
Y también la crisis de seguridad más profunda en décadas, una guerra en Ucrania que no solo no termina, sino que amenaza con profundizarse, y siempre detrás el tema nuclear y el tema de las armas de destrucción masiva que pues preocupan muchísimo al planeta entero. Junto con eso, la insatisfacción de muchos países de no poder alzar su voz para conseguir una reforma a la arquitectura financiera internacional, porque después de la pandemia hace más falta que nunca. Y junto con eso, el diagnóstico en la minicumbre esta de ODS, sí, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues de que el planeta no va a llegar, bueno, ni al 30% del cumplimiento en 2030 de los objetivos, de los 17 objetivos. Va a llegar al 15% de cumplimiento de los ODS, que es nada y que asoma un poco al ridículo este proceso internacional lanzado hace 20 años. Oye, Arturo, entonces, estamos ante un desgaste. Perdón, estamos ante un desgaste. Te escucho con mucha atención el recorrido que haces de la Asamblea, el recuento que haces. Estamos ante un desgaste de la Asamblea General de las Naciones Unidas como un espacio para la discusión, para dirimir este tipo de asuntos. Estamos ante un desgaste del liderazgo de Antonio Guterres. ¿Cómo ver el futuro cercano de la Asamblea General de las Naciones Unidas? En efecto, creo que hay un desgaste del multilateralismo en general, de los órganos multilaterales en el planeta y de la cooperación multilateral. Hablar de una crisis de Naciones Unidas pues es hablar casi de la historia de Naciones Unidas. Naciones Unidas pues surge en crisis. Y pedirle a Naciones Unidas, como le pide el presidente de México, un día sí y el otro también desde Palacio Nacional, que resuelva todos los problemas del mundo, pues tampoco es razonable. Naciones Unidas es solo un reflejo de hasta dónde puede llegar la cooperación internacional entre países. Creo que también no hay que ser injustos. Empecé planteando lo más horrible. Hay cosas no tan malas. O sea, por ejemplo, hay un muy exitoso esfuerzo de preparación de una cumbre del futuro que creo que tiene una agenda bien interesante a nivel tecnológico, climático, etcétera. También hay un esfuerzo para generar un tratado de acción frente a pandemias, lo cual hace mucha falta y se notó su ausencia en términos de intercambio de tecnología, capacidades, vacunas, medicamentos, insumos médicos. Es muy interesante lo que se está haciendo ahí. Temas de biodiversidad marina y avances, pero lo cierto es que hay mucha discordia. Basta con ver las caras de los participantes. El presidente palestino, enojadísimo, más que nunca. Zelensky llega con una ira tremenda, sí, evidentemente, ¿no? Sí. El canciller ruso pone completamente harto al presidente en turno del Consejo de Seguridad, que es el primer ministro de Albania. Se ponen a los gritos. Y bueno, cuando me dices de Lula y sus saludos, pues también es así como, híjole, es de estos momentos en que la cooperación flaquea, porque está claro que el organismo internacional no está convergiendo con un cambio en la distribución internacional del poder. Esta idea de que solo está Estados Unidos y China, yo creo que está superada para siempre. Y a partir de lo que vimos. Es decir, hay polos de poder por todas partes que tienen conflictos regionales, intrarregionales, a veces extrarregionales, y que fragmentan la cooperación de un modo muy dramático, ¿no? Digo, ya encima de todo el presidente de México dice que no va a ir a PEC porque le cae gordo Perú. Bueno, pues no es raro frente a lo que está pasando en muchos otros sitios donde pues hay toda clase de rencillas y problemas. Hay que ver, por ejemplo, entre India y Canadá, qué problema ha surgido, o entre Ucrania y Polonia, que eran grandes aliados. Es un momento de mucho conflicto, de mucha conflictividad, de poca disposición a cooperar. Quien pareció ir a
presumir avances, Arturo. Estoy conversando con Arturo Magaña Duplancher, director de Globalítica. Quien pareció ir a presumir avances fue el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, ¿no? Que él habló, dice, lo voy a citar textual, estamos en la cúspide de un avance espectacular, una paz entre Israel y Arabia Saudita. Sí, claro que cambiaría bastante el tablero en Medio Oriente, sí, pero eso solamente haría más difícil, aparentemente, una buena negociación con Egipto, con Jordania, con Emiratos y sobre todo con Palestina. Por lo tanto, el presidente palestino estaba muy enojado diciendo nos están dejando fuera, no se está incorporando los derechos legítimos del pueblo palestino, esta idea de la solución de 2 estados que lleva mucho tiempo no está avanzando, y por otro lado tienen un enemigo muy grande a las pretensiones de Israel con Arabia Saudita, que es Irán, que no ha dejado presionarse para normalizar estas relaciones con los países de la región, porque tiene buenas razones de desconfiar de eso, ¿no? Sí. Del otro lado del mundo tienes, en cambio, a Putin completamente aislado, imposibilitado de viajar, que se tiene que conformar con recibir a Kim Jong-un en una visita verdaderamente dramática, que fue por tren, ¿no? Porque Kim Jong-un ya ves que no se sube a aviones, entonces de aquí a que llegara de Pyongyang a Moscú, bueno. Arturo, fíjate que tengo que hacer el corte de la media hora. ¿Me puedes aguardar un minuto, por favor, para regresar, terminar con la Asamblea General de las Naciones Unidas y hablar un poco del G77? Con mucho gusto. Gracias. Vamos a hacer pausa. Estamos en contexto. Estoy conversando con Arturo Magaña Duplancher en el contexto internacional. Ya volví platicando con Arturo Magaña Duplancher, internacionalista, director de Globalítica. Estamos revisando un poco los ecos de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Arturo, si te parece, cerramos con tu valoración final ya de lo ocurrido en el Super Bowl de los internacionalistas, como dices, que hubo muchísimo material, como bien nos has platicado, para luego echarle una miradita a lo que pasó también con el G77 Machina, que nos digas qué es ese grupo, cómo funciona y por qué México regresa desde que, si no estoy mal, que había salido desde el 94. Efectivamente, Jesús. Bueno, pues simplemente para cerrar lo de Naciones Unidas, yo creo que va a ser interesante revisar la próxima cumbre del clima, la COP28, que va a tener lugar en Emiratos. Esto va a ocurrir en noviembre y diciembre de este año. Y pues básicamente para esta COP, Guterres y el proceso de la Asamblea General, pues le han puesto a la comunidad internacional rasero muy alto. Y yo creo que están preocupados por presentar, digamos, soluciones al poco avance que se ve en muchos terrenos. Le va a tener que meter también el acelerador a los ODS. Y por otro lado, la visita de Zelensky me parece que deja una muy honda impresión de que el conflicto se agrava por distintas vías, no solo por la vía nuclear, sino también por el hecho de que, por ejemplo, pues Zelensky está presentando el caso de que los rusos están haciendo un genocidio, ¿no? Y entonces eso ya te lleva a otra dimensión completamente diferente del conflicto, incluso más radical que lo que presentaban algunos países europeos, que era esta idea de que Rusia está buscando matar de hambre a Ucrania y con eso, pues, obtener la victoria. Entonces llama al Programa Mundial de Alimentos a que haga una intervención en Ucrania, que creo que también va a ser muy controversial. Pero bueno, veremos qué pasa en lo sucesivo. De entrada, insisto, esto de que no vayan los 5 permanentes, sino solo el país anfitrión, es bastante preocupante y bastante nuevo. Arturo, ahora, dime. Perdón, te interrumpí. México, adelante, por favor. México se reincorpora al grupo de los 77 Machina. Esta reunión fue en Cuba el 15 y 16 de septiembre. ¿Qué significa el regreso de México a este grupo? ¿Por qué es importante o por qué regresan hasta ahora? Jesús, la verdad es que es un misterio. Es inescrutable el asunto. No hay una explicación racional. Sí.
o sea, el grupo de los 77 es un grupo de países en vías de desarrollo, países subdesarrollados, lo que hoy se llama el sur global. Eran 77 allá en los años 60 cuando fue creado, sí. Hoy son más de 130, pero se siguen llamando el G77, y básicamente era coordinar una especie de acciones o programas de cooperación en distintos rubros, y sobre todo desafiar o agrupar más bien a todos estos países no alineados que querían visibilizar los intereses de los países en vías de desarrollo dentro de los organismos internacionales, y también contrapesar de esa manera a lo que llamamos el norte global, o básicamente Occidente. Hoy día está mucho más asociado, después de la Guerra Fría, a un bloque que más bien le hace la guerra a la democracia liberal occidental y a la economía de mercado. Ajá. Y a los sistemas políticos y económicos de Occidente propiamente. Tiene un gran peso los países africanos y se mueven, digamos, buscando siempre en sus reuniones anuales nuevas incorporaciones. La más reciente fue la de Sudán del Sur, que como tú sabes, pues tiene un peso mínimo y casi inexistente frente al que puede tener México. Claro. Hubo una confusión, yo creo. La canciller mexicana creo que está jugando con este tema de quedar bien con todo el mundo. No sé si eso es una buena idea de política exterior, francamente. Llegó a Cuba y dijo, ay, qué bueno sería que México se incorporara ya a los debates del G77. Hábilmente la presidencia cubana propuso una declaración para darle la bienvenida a México. Y la prensa puso, México vuelve al G77. Sí, claro. Bueno, como tú dices, México salió del G77 porque perteneciendo a la OCDE no se puede al mismo tiempo ser miembro del G77. O estás subdesarrollado o no. Claro. Tú decídelo y en función de eso compagina tus políticas. Y es esta lógica de seguir volteando para abajo en lugar de voltear para arriba, pues. Pues un poco sí. Muchos han dicho que buscan el regreso a la vecindad donde crecieron, en lugar de, ¿no? Y pues no necesariamente es así, porque también en el G77 hay países muy ricos, inmensamente ricos, como India, como Indonesia. Y además es G77 más China, ¿no? Es que exacto, ahora hay una alineación nueva, que es que China convenientemente dice, hombre, con todos estos países yo tengo el grueso de mi cooperación, y a todos estos los podemos más o menos comprar en ciertas dimensiones. El problema ahí es que México tiene una frontera con Estados Unidos y tenemos todos nuestros intereses puestos en los países que no son del G77, porque que yo sepa, no tenemos una gran relación con Camerún, ni con Mongolia, ni con Namibia. Entonces, yo no sé qué estamos haciendo ahí. Bueno, el lunes la Cancillería sacó un comunicado diciendo, no, perdón, no era que quisiéramos regresar, simplemente que queríamos reincorporarnos a ciertos debates y vamos a estudiar cómo le vamos a hacer para reincorporarnos, pero no plenamente a todo el foro. En fin, una maroma, una acrobacia retórica después de haber regado el tepache. Sí. Arturo, pues, después de esta interesante reflexión sobre el contexto internacional, me quedo con ese gran intercambio comercial que tenemos con Camerún y con Mongolia y con Namibia, y quiero pensar que por eso regresamos al G77, que son más de 130 en el mismo nombre, ya es una caricatura del grupo. Te agradezco muchísimo, como siempre, que nos hayas acompañado en contexto. ¿Dónde te podemos leer? ¿Dónde te podemos seguir? Me imagino que en la página de Globalítica pues habrá mucha información relacionada con la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Cómo no? Muchas gracias. Pues están preparando cosas. Ahí búsquenle Globalítica, @Globalítica, @Duplancher, con mucho gusto. Muchas gracias y muy pendientes también de tus recomendaciones de ópera, siempre tan a todo dar. Sí, le hemos metido a eso bastantito, Luego, si quieren, luego hablamos de eso. Por supuesto que sí. Te agradezco mucho, Arturo. Buen sábado, buen fin de semana.